cuando ustedes hagan su tesis, es bueno que hagan lo que han hecho aquí, de definir los objetivos específicos, porque así ya saben exactamente qué cosas se puede hacer. ¿No ven? Sí, licenciado. Ya. Ahora ya tenemos los objetivos específicos, ya tenemos el objetivo general, nos falta la hipótesis, ¿no? Sí, las hipótesis, licenciado. Ya. Ahora he visto, a ver, subí un poquito más arriba. En tu objetivo general, ¿qué es eso de mostrar el efecto de la inflación sobre el crecimiento económico en Bolivia? Tal vez mostrando, dice, estaban... No, eso era algo solo para explicar. ¿Qué era eso? Estábamos definiendo cuántos objetivos generales puede haber, ¿no? Entonces, creo que solo tiene que haber uno y en la tarea que teníamos era... Sí. Solo es un objetivo general nomás. Sí, entonces hemos elegido el que más tal vez podría ser fácil o algo así. El más accesible, el más alcanzable, digamos, ¿no? Sí, licenciado, sí. Ya, entonces borrarlo el de abajo, pues te va a confundir. Hay que borrar lo que no se necesita se borra. Listo. Genial. ¿Y cuál es la formulación del problema? A ver si vi más arriba. No hemos hecho todavía la formulación del problema, dice. Nos hemos ido a la formulación de objetivos nomás. ¿Por qué? ¿No hemos hecho la formulación del problema? No, dice, no. No, a ver, esperen un rato a ver qué hemos hecho con ustedes. Hemos hecho, pues, no sean chacrines. Les voy a mostrar. Ha de ser seguro la primera pregunta, ¿cuál es el efecto de la inflación sobre el crecimiento económico de Bolivia? Claro, pues esa es la formulación del problema. Sí, dice, va a disculparme. Ya, pon ahí, formulación del problema. Formulación del problema. Si quieres te paso el texto o tienes el texto. ¿Me podría pasar, dice? Sí. Te estoy enviando al que me ha mandado el link. No sé si eres vos. Sí, yo soy, dice. Ya. Ya. Bien, ahora a ver, les voy a mostrar cómo vamos a hacer cómo vamos a hacer la formulación de la hipótesis. ¿Quién sabe qué es la hipótesis? Lo que yo sabía, Lice, bueno, lo que yo he entendido es cuando, por ejemplo, un ejemplo podríamos mencionar, así a modo de ejemplo, por decirte una persona se cae, entonces tu hipótesis vas a decir, pudo ser por una piedra, pudo ser porque estaba ebrio, pudo ser muchas cosas, entonces esa hipótesis hay que demostrarlo. Algo así estaba averiguando, Lice. Ya. Bueno, sí, puede explicar un poco la hipótesis, lo que estás diciendo. Te voy a quitar tu pantalla. Está bien, Lice. Y aquí voy con la mía. Ya. Ahí pueden ver, ¿no ven? Sí. Ahí está el problema, el objetivo, la hipótesis, está el título. Tienen todos estos elementos ustedes para poder armar su hipótesis. ¿Ya? Ahora, yo tengo aquí un ejemplo.
Este título es un ejemplo. Dice análisis del impacto de la formalidad tributaria en la consolidación de la microempresa del municipio de La Paz. Esto es un ejemplo, ¿ya? Ahora, cuando yo planteo este título, hay problemas, que los mismos que teníamos que haber hecho con ustedes, pero no sé si han enumerado. El problema, desconocimiento de la normativa, formación del responsable, información reducida. Esos son los problemas que hay cuando yo veo este tema, el análisis del impacto de la formalidad tributaria. ¿Ya? La formulación de mi problema, igual es una pregunta, no igual que ustedes. ¿Cuál es el impacto de la formalidad en la consolidación de la microempresa del municipio de La Paz? Exactamente lo que vos planteo con ustedes. Ahora, voy analizando los siguientes aspectos. Aquí está mi objetivo. Mi objetivo que dice analizar el impacto de la formalidad tributaria. Una posible respuesta a esta interrogante es la consolidación de las microempresas en el municipio de La Paz. ¿Cuál es el impacto de la formalidad tributaria? La consolidación de las microempresas en el municipio de La Paz. ¿Ya? Ahora, cuando se habla de una hipótesis, se habla de una hipótesis nula y una hipótesis alterna. ¿Ya? Una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis siempre va a tener una causa y un efecto. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a armar solo una hipótesis nula. La alterna se forma de por sí. ¿Ya? Y cuando se arma una hipótesis, esta siempre se va a dividir en dos partes. Una que es la variable independiente, un nexo lógico y una variable dependiente. Ahora, ¿qué es el nexo lógico? El nexo lógico divide, como ustedes ven aquí, en el H0, divide las dos partes de mi hipótesis. Ya, divide las dos partes de mi hipótesis. La primera parte, que es la variable independiente, en el nexo lógico y variable dependiente. ¿Ya? Si yo no usara esta variable dependiente, este nexo lógico, nunca voy a saber dónde termina y dónde empieza tanto mi variable independiente como mi variable dependiente. ¿Ya? Y este nexo lógico es una palabra como la que está aquí. Puede ser influye, provoca, ocasiona, permite, produce, cualquier otro término. ¿Ya? Pero tiene que mostrar una causa y un efecto. Como aquí. Por ejemplo, cuando yo tengo esta mi hipótesis, mi título, dice análisis del impacto tributario en la consolidación de la microempresa en el municipio de La Paz. Entonces aquí yo formulo y digo, la formalidad tributaria, siguen haciendo todo de mi título. La formalidad tributaria, voy a usar un nexo lógico, provoca el endeudamiento y posible cierre de la microempresa. Esa es mi hipótesis. ¿Ya? Esa es mi hipótesis. Estoy usando aquí un término. Fíjense. Provoca. ¿Ya? Provoca. Esta es mi hipótesis nula. ¿Ya? Aquí muestro una causa, que es la formalidad tributaria, y un efecto,
el endeudamiento y posible cierre de la microempresa. ¿Ya? No se olviden esto, que hay una variable independiente, hay un nexo lógico y hay una variable dependiente. ¿Ya? Haremos un ejercicio con su tesis, con su perfil de tesis. Hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis en este caso? Cuando hay inflación, el crecimiento económico reduce, algo así. ¿Cómo sería? Haremos algo que también es interesante ver. Veremos cómo han planteado aquí la hipótesis. Vamos a ver si cumple con lo que les digo para la variable independiente y la variable dependiente. ¿Dónde está la hipótesis? Objetivos. Planteamiento de la hipótesis de investigación. En toda relación económica existen diversas formas en las cuales estas relaciones se producen. De esta manera, la hipótesis es la siguiente. Dice, bajas tasas de inflación inciden en forma positiva para lograr incrementar los niveles de crecimiento económico. En esta hipótesis, ¿dónde creen que está ese nexo lógico? Esta palabrita. ¿Dónde está? En la palabra inciden. Exacto. Está en la palabra inciden. ¿No ven? Inciden. Ahora nosotros. ¿Dónde está el resto del grupo? A ver, está Erika Zuleta. Limber. Aquí está. Ya, Silvia. Presente. Ya, chiquillos. ¿Cómo planteamos entonces nuestra hipótesis? Aquí. Recuerden esto. Perfecto, no se puede copiar. No se puede copiar. Ya, las bajas tasas de inflación inciden de forma positiva para lograr incrementar los niveles de crecimiento económico. A ver sus propuestas de hipótesis. Lice, ¿Cuál sería? Podríamos tal vez decir alta tasa de inflación. Al revés, ya incide la alta tasa de inflación. Ya, ¿qué más? Incide en la economía boliviana.
¿Cuál sería? Les muestro nuevamente, aquí está, mira. Influye, provoca, genera, ocasiona, permite, propicia, produce. Produce alta tasa de La inflación. alta tasa de inflación produce, ¿qué produce? Bajo crecimiento económico de Bolivia. El bajo crecimiento. No, ¿cómo sería? Produce un Una crecimiento económico en Bolivia, ¿sí? la alta tasa de inflación. Es, ¿Así está bien? Ahora, a ver, voy a hacer algo. Esta es la hipótesis. Ya. ¿Cuál sería esta es la hipótesis nula? Voy a poner aquí hipótesis nula. La hipótesis alterna, a ver, fíjense aquí. La hipótesis alterna es, fíjense acá, la formalidad tributaria provoca el endeudamiento y posible cierre de la microempresa. Es la hipótesis nula. Y una hipótesis alterna a esta va a ser la formalidad tributaria provoca, fíjense la diferencia, la consolidación de la microempresa mediante el desarrollo y crecimiento. ¿Se dan cuenta que es lo inverso a esto? ¿Qué dice? El endeudamiento y posible cierre de la microempresa. Y aquí no. Dice la consolidación de la microempresa mediante el desarrollo y crecimiento. En ese sentido, ¿cuál podría ser de esta nula? ¿Cuál sería la alterna? ¿Cuál sería la hipótesis alterna? su contrario sería en este caso ¿Cómo sería, pero? alta tasa de inflación incide, no, ya no sería incide, No, baja. Esto no cambia. Bajas ya. tasas. Aquí, a esto me refiero, no de lo que hemos propuesto ahorita. Ahí. ¿Cómo sería pues esto? Ahorita vamos a hacer de nuestra alterna. ¿Ya? En este caso, ¿qué sería la alterna? Bajas tasas de inflación inciden, me van a dictar, en forma positiva para lograr Incrementar los niveles de crecimiento económico. aumentar forma positiva. Aquí ya tendríamos que activar la alterna. ¿Cómo sería la alterna? Inciden en forma negativa, tendría que ser, ¿no? En forma negativa. Los niveles de crecimiento económico.
¿Sería esta una hipótesis alterna? Podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Ya. Supongamos que esta es nuestra hipótesis nula. ¿Cómo sería nuestra hipótesis alterna para nuestro caso? Para la hipótesis que estamos planteando. Sería la alta tasa de inflación produce un alto crecimiento económico en Bolivia. Bajo. Yo creo que sería no tiene un efecto ¿Qué les parece? Está mejor, dice. Se dan cuenta que hay que buscar una alternativa para que la investigación caiga, ya sea en una o en esta. ¿No ven? Sí. Ese es el sentido del planteamiento de una hipótesis nula y una alterna. En el caso de la U, solamente nos pide que planteemos una hipótesis. Ustedes pueden hacer este ejercicio y plantearla mejor, la que más crean que puede ocurrir como resultado de la investigación. Normalmente es la primera, ¿no? La que siempre cae dentro de lo que es la demostración de la hipótesis. No, esta alterna muchas veces no se da. Pero a veces te piden en algunas universidades plantear tanto una hipótesis nula y otra alterna. En nuestro caso nos vamos a quedar siempre con la nula, pero yo quería hacer este ejercicio para que más o menos entiendan cuál es la estructura de la hipótesis que tienen. Se dan cuenta que tiene siempre esta estructura. Y aquí es fácil identificar cuál es la hipótesis, la variable independiente, el nexo lógico y la variable dependiente. ¿Ya? Ahora tenemos que hacer un ejercicio cuando ya tenemos definida nuestra hipótesis. ¿Ya? A ver, tratar de copiar todo esto aquí. Y tenemos que hacer la operacionalización. ¿Ya? Uy, se me ha desconfigurado. Voy a empezar un poco más despacio aquí. Se me ha desconfigurado. Voy a tener que armar una de nuevo. A ver qué tiene esta variable. Dimensión indicador de instrumento. Dimensión indicador instrumento. Variable independiente. Variable independiente. ¿Cuál es nuestra variable independiente de nuestra hipótesis? La inflación. La tasa
de inflación, ¿no ve? Sí. Nuestra hipótesis, nuestra variable independiente. ¿Ya? Y la segunda parte es la variable dependiente. Que abajo lo voy a poner. Variable dependiente. ¿Cuál es nuestra variable dependiente? ¿Cuál sería? En este caso sería el crecimiento económico. Ya. Le voy a pintar esto de rojito para que nos demos cuenta. ¿Ya? Bajo crecimiento económico. Ya. ¿En qué consiste hacer este ejercicio? Operacionalizar nos ayuda a poder un poco desmenuzar nuestra hipótesis. ¿Ya? Como dice aquí, tal vez se ve muy chiquito. Dice operacionalización de variables. Se entiende el término operacionalizar al cómo la capacidad se ha desconfigurado a la capacidad de operar nuestra hipótesis. Ya concretamente es el componente extraído de la variable que permite accionar la investigación para la comprobación de la hipótesis. Todo esto nos va a ayudar a nosotros a poder comprobar nuestra hipótesis. ¿Ya? ¿Se acuerdan del ejemplo que les he mencionado? La formalidad tributaria provoca el endeudamiento, inclusive cierre de la misma empresa. La formalidad tributaria, ¿cuál podrían ser las dimensiones? Cuando hablamos de dimensiones, nos referimos a las variables que tiene. Ya, la formalidad tributaria, una variable puede ser el régimen impositivo, los tipos de impuesto, el valor impositivo, multas, entre otros. Los indicadores, ¿qué indicador tiene este régimen impositivo? Valor agregado, rango, el tipo de impuesto, el IVA, el IC, el EDC, IVA, el IUM, y así. En instrumentos, ¿cómo consigo este valor? ¿Ya? Con una entrevista, investigación documental, entrevista, que pueden ver encuesta, ¿no? Entonces, todos estos son pasos que tenemos que cumplir para poder operativizar nuestra hipótesis. Hemos hecho lo más importante aquí, que es describir nuestra variable. Por eso es importante usar esta estructura, ¿no? Porque así nos damos cuenta cuál es la variable independiente y cuál va a ser la variable dependiente. ¿No ven? Entonces, ahora aquí nos toca marcar la dimensión. ¿Ya? ¿Cuál sería una variable de la tasa de inflación? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Les muestro nuevamente. Se puede ver, ¿no ven? Sí. De la formalidad tributaria, aquí, por ejemplo, este es el régimen impositivo, tipo de impuesto, valor impositivo, valor por multas. Esas son sus variables o sus dimensiones. ¿Cuál sería aquí? La tasa de inflación.
El IPC, no. ¿Mm? El IPC, eso es indicador, ¿no, Lice? El IPC, ya. Otra. Mm, ¿Cuál podría ser? ¿Cuál sería otra? Um, costo de producción, Buscaremos aquí, pues, variable de la inflación. Podemos poner la inflación, oferta monetaria. ¿Cuál más podría ser? En función a qué está la inflación. la demanda agregada, políticas monetarias, ¿qué más dice? Salarios, no, no, que ver. Veremos a ver aquí. Miren aquí lo que he puesto, variable independiente, tasa de inflación, comportamiento registrado durante todo el estudio, cuantificado a través del índice de precio del consumidor. No ha hecho la operacionalización, ¿no? ¿Cómo habrá hecho la tesis? Porque estos puntos se convierten ya en acápites dentro de la demostración de la hipótesis. Oferta monetaria, ¿qué más sería? La tasa de interés, tal vez, Lice. La tasa de interés. Sí. ¿Por qué sería la tasa de interés? Eh, mm, a ver, ahí debe A ver, busquen. voy a buscar. ¿Dónde está? Aquí. Normas, nada que ver. Generales. Marco del desarrollo de objetivos. Tipo de cambio. Oferta monetaria, está bien, aquí fue de tipo de cambio. Después, Agregados monetarios.
Mm, Producto interno, PIB nominal, PIB real. ¿Cuál sería el otro, ver? El PIB nominal, en la tesis está eso, dice. Y el PIB Sí, real. pero el PIB nominal hace funciona a la variable dependiente. Ah, sí. Tipo de cambio, oferta monetaria o política. Política monetaria podría ser. Tipo de cambio, ya. A ver, estas tres. ¿Se dan cuenta que hay que disgregar? Hay que separar lo que habíamos planteado como variable independiente. No es tan sencillo, ¿no? Sí. En la práctica no viene a ser tan sencillo. ¿Cuál sería el indicador del IPC? ¿Cómo se plantea aquí? Miren, ¿dónde está mi ejemplo? Aquí está. ¿No? Indicador, valor, rango, aquí indicadores. Tipo de impuesto, IVA, ITRS, IVA, IUE. ¿Qué indicador sacaría del IPC? Aquí podríamos obtener el porcentaje en los años de estudio. Eso por un lado. ¿Cómo conseguiría esto? En el Banco Central de Bolivia, en su página. Ya, esto es revisión. Miren aquí, entrevista, investigación documental. Sí. Investigación documental. La oferta monetaria. ¿Cuál sería el indicador de la oferta monetaria? Indicador de la oferta. Tal vez, Lice, sería ver la base monetaria y los agregados monetarios como el M1, el M2. Ya. Agregados monetarios. Esto va a ser igual. Investigación documental. Tipos de cambio. ¿Cómo va a ser ahí? ¿Cuál sería? Tipo de cambio real, tipo nominal. Digamos uno. Y esto igual va a ser investigación documental. Sí. ¿Ya? Ahora, la variable dependiente. ¿Cuál va a ser una dimensión de la variable dependiente? El PIB real. PIB real, ya. El otro. Otro. A ver, tal vez ¿Cuál sería?
PIB nominal, no creo. PIB nominal. No. ¿Cuál sería? ¿Cuáles son las variables del crecimiento económico? PIB real, después podría ser después balanza comercial, después, ¿qué más sería? Tal vez el déficit fiscal. No, no. No. Dimensiones del crecimiento económico. ¿Cuál sería? Del PIB real, ¿cuáles serían los indicadores? Aquí podríamos poner esa tasa de empleo, ¿no? Es. El porcentaje. ¿Cuál sería el indicador aquí? Les dejaré esto como tarea. Está bien, listo. Les dejo esto como tarea. Lo tienen que terminar ya. Está bien, listo. Se los voy a mandar a su WhatsApp. ¿Qué grupo son? El grupo 5, ¿no? Sí, listo. Ya. Ese cuadrito lo terminan para la siguiente clase. ¿Ya? Está bien, listo. Sí, ahí investigan un poquito así de acuerdo a lo que hemos visto. Ya con eso, ¿no? La mayoría va a ser investigación documental. O sea, no hay por dónde irle más a eso. ¿Ya? Está bien, listo. Está bien, listo. Ahora aquí también les voy a copiar, les voy a mandar la foto de la hipótesis. Esta parte no es tan sencilla tampoco, ¿no? Pero se dan cuenta que es súper importante, es para ponerse a analizar y plantear bien, porque cuando ya haces tu tesis, como él está haciendo aquí, fíjense, cuando él empieza a desarrollar la tesis, empieza a desarrollar estos puntos. Y podemos poner reservas internacionales netas también. Ahí hay un punto más si quieren añadir. Todos estos puntos que ha tocado él debería estar en este cuadro, en un cuadro que se llama operacionalización de variables. Porque ahí ya sabes qué cosas a lo que vas a llegar. Ustedes igual van a hacer lo mismo. Hemos puesto agregados monetarios.
reservas internacionales. Incluso esto podría venir aquí, reservas internacionales. Aquí. ¿Ya? Creo que eso ya no les he pasado con esa fotito. Pero a ver, complétenlo. Aquí, ¿qué indicadores vamos a conseguir con esto? ¿Ya? Y con eso ya estaríamos operacionalizando nuestras variables de nuestra hipótesis. Con esto termina lo más trabajoso que hay al momento de poder hacer un perfil de tesis. ¿Ya? Está bien, listo. Listo, cualquier duda, ya saben, me escriben, me preguntan nomás. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bueno, hasta luego. ¿Alguna duda que haya quedado? No, está bien, perfecto. Cualquier duda, Lice, le voy a escribir, por favor. Me escribe el Limber. Está ¿Ya? bien. Está bien. Me escriben. Que estén bien. Bien, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Chao, chao.